Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar del formateo de tarjetas en la cámara fotográfica. Ustedes saben que antes de tomar fotografías, nosotros debemos dar formato a la tarjeta con nuestra cámara. Es muy importante no dar formato con la computadora u ordenador y también es importante no utilizar la tarjeta tal como viene formateada desde la fábrica cuando nosotros la compramos, sino que lo que es clave es que formateemos la tarjeta con la cámara que vamos a utilizar. También es importante que no utilicemos tarjetas formateadas en otras cámaras con nuestra cámara. Personalmente, yo lo que hago es termino una sesión, descargo todas las fotografías que he tomado en el ordenador o en la computadora y luego voy con la tarjeta a la cámara, la meto en la cámara y la formateo. De esa manera me prevengo de todos los grandes problemas que pueden suceder con esto, que son imágenes que están en la tarjeta, se ven en la cámara pero no se pueden bajar a la computadora, mensajes de error y toda una serie de inconvenientes que vamos a solucionar con este tip que les doy, que es formatear la tarjeta con la cámara exclusivamente. Vamos a describir cómo es el proceso de formateo. Con la cámara apagada, nosotros vamos a introducir la tarjeta. Antes les quiero mostrar lo que ocurre con las tarjetas SD. Las tarjetas SD, que son más pequeñas, tienen una opción en la que nosotros le habilitamos la escritura. Hay un pequeño interruptor aquí en el costado que ustedes deben de colocar en la posición opuesta a la de bloqueo. Si no, nos va a aparecer una advertencia que va a decir tarjeta bloqueada, ¿verdad? Vamos ahora a trabajar con esta, que es una Compact Flash. La vamos a introducir aquí. Vamos a ir al menú. En las opciones de herramientas nos vamos a dirigir a donde dice formatear. La cámara nos avisa, formatear tarjeta, perderá todos los datos. Por eso es importante que descarguemos antes todas las fotografías en nuestro ordenador o en nuestra computadora. Damos OK. La cámara nos dice ocupado, perfecto, y ahora la cámara ha formateado perfectamente la tarjeta. Entonces, repasando el método, yo lo que siempre hago es termino una sesión de fotos, bajo las fotografías a mi laptop o a mi computadora de escritorio, depende del caso, y una vez que he hecho eso y que estoy seguro de que las he bajado bien, tomo la tarjeta, la introduzco en la cámara y doy la opción de formateo y ya estoy listo para una nueva sesión de fotos. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.